Señor Jesucristo ese aplauso, ¿verdad? Let's give an applause for the Lord Jesus Christ. Qué placer es estar aquí de nuevo en la casa de nuestro Señor Jesucristo, amén. What a pleasure to be here in the house of the Lord. Qué bueno ha sido nuestro Señor, nuestro hermano. How good our Lord has been. Pues es fiel, es bueno. God is loyal. Le doy gracias a Él. I give thanks to Him because of life that He has given us. También yo quiero dar un testimonio. I too want to give a testimony. Nosotros nos fuimos el sábado a predicar a San Marcos We went on Saturday to preach in San Marcos, y fue de gran bendición. and it was a great blessing. Nos fuimos a las 6 de la mañana We left at 6 a.m. y estuvimos predicando a las 8:30 and we were preaching around a 8:30 las a.m. 6 de la tarde. until 6 p.m. No nos dábamos abasto. We couldn't Había continue. tanta necesidad de las mujeres There was so much necessity in the women que verdaderamente seguimos mirando tanta necesidad en el mundo. that we truly see a lot of necessity in the world. Créanme que deberá ser necesario que nos sigamos preparando, Trust me, it's necessary for us to continue to be prepared porque la verdad es que hay tanta necesidad. because the truth is that there's a lot of necessity. Nos vinimos todavía con personas que se quedaron con el deseo que se les ministrara, And there were still people that wanted to get ministered to, pero no hubo más tiempo. but there was no more time. Quedamos de regresar otro día. We said we would return another day. Sinceramente es una necesidad. Truly, it's a necessity. Yo te invito a ti que te prepares. I invite you to be prepared. No te preocupes porque no haya gente aquí más suficiente. And don't worry because there's a lot of Sabes que people allá afuera here. hay tanta gente que realmente te necesita. You know what? There's a lot of people out there that need you. Yo no me preocupo porque eso esté lleno. I don't worry for this place to be Yo me filled. preocupo por la gente que está allá afuera que de verdad necesita a Jesús. I worry about the people that are out there that truly Y need yo te Jesus. quiero hablar precisamente And I want to talk to you precisely de lo about que that. Dios me hablaba hoy ese día. About what God spoke to me today on this day. Desde muy temprano yo me siento en mi escritorio, Since very early this morning, I sat on my buscar la desk presencia de Dios y preguntarle qué es lo que quiere hablar para su pueblo. to search the presence of God and ask Him what He wants me to preach about to His Siempre Él people. tiene palabra para nosotros. I know that He has word for us, Y digo para nosotros porque primeramente a mí es a la que me empieza a hablar. and I say for us because He starts speaking to me Yo quiero first. hablarte de cuál es el camino de Dios. And I want to talk to you about what's the road to God. Todos sabemos que hay un camino We all know that there's a road, y ese camino and that road, para ti y para mí es el camino angosto. for you and I, that's a narrow path. Es el camino que tú y yo tenemos que tomar. It's the path that we have to take. Pero muchas de las veces But many times, nos desviamos de ese camino. we derail from that ¿Y sabes path. por qué? And do you know why? Porque se nos olvida. Because we forget. Yo quiero hoy decirte And I want to tell you que tenemos que recordar. today that we have to remember who's the Y way. vamos a ir a la cita bíblica. And we'll go to that path, Ahí en Juan that scripture. 14:5. San Juan John 14:5 al 7. 14:5-7. Quiero que oremos, ora por mí para que el Señor te hable a través de mi boca y que sea el Espíritu Santo de Dios hablando. Espíritu Santo de Dios, seamos la bienvenida a este lugar, Jesús. Te damos gracias, Dios, por la vida, Dios, porque tú eres, Señor, la vida. Sin ti, Señor, no pudiéramos estar respirando hoy este día, Dios. Sin ti, Señor, no seríamos nada, Dios. Señor, todos te buscamos de una manera o de otra, Dios. Pero muchas de las veces, Señor, nos desviamos, Padre. Yo te pido en estos momentos, Dios, que nos pongas, Señor, en el lugar correcto, Dios, y nos hables, Señor, en nuestra vida. Padre eterno, te pido, Señor, que tú derrames de tu santa unción, Señor, sobre de mí, Padre. Y seas tú, Señor, hablando, Dios. Seas tu Santo Espíritu, Señor, llenando todo mi ser, Señor. Señor, apodérate de mí, Señor, y manifiéstate en mi vida, Dios. Padre, en estos momentos yo ato al hombre fuerte, ato a Satanás y sus demonios, Dios. Ato sus espíritus inmundos, Dios, que quieran interrumpir, Señor, este servicio, Dios amado. Padre, en estos momentos sello las ventanas, las puertas, Dios. Y a cada uno de nosotros nos sellamos, Dios, con tu bendita sangre, Dios. Sellamos nuestras casas, Señor, nuestros carros, Dios. Nuestros hijos, donde quiera que estén, Señor, nuestros familiares, Dios. También, Dios, nuestras pertenencias, Señor. Nuestras finanzas, Señor, y nuestra vida, Señor, espiritual, Dios. Y nuestra vida física, Dios. Cúbrenos con tu bendita sangre, Dios amado. Yo te pido por cada persona nueva, Señor, que ha sido invitada a este lugar, Dios.
Que ellos, Señor, escuchen, Dios, y ellos entiendan, Dios, la palabra conforme tú la vas a hablar, amado Jesús. Te damos gracias por la vida de ellos, Dios, porque fueron sensibles, Dios, y han venido a este lugar, Señor, a edificarse, Señor, a ser bendecidos, Dios. Bendigo cada vida, Dios, de los que han venido hoy, Dios. Bendigo a todos sus familiares, Dios. Y también bendecimos, Señor, a todos los pastores que predican en este lugar, Dios. Y declaro ángeles, Señor, con espadas de fuego, Señor, peleando, Señor, y luchando, Dios, protegiéndonos, Señor, y peleando contra de todo aquello que se quiera volver contra nosotros, Padre. Gracias, Señor amado, por esta palabra que tú tienes para nosotros. Te damos gracias, amado Jesús, por la vida. Amén, amén y amén. Y vamos allá a la escritura en San Juan 14:5. John 14:5. Uno de los discípulos le dijo a Jesús, le dijo a Tomás: no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Si me conocierais, también a mi Padre como conocería. Perdón. Es que lo escribí, pero lo voy a leer en la palabra, en la Biblia. She wrote it down, but she's going to read it off the Bible now. Les dije San Juan 14, 5, 14, 5 al 7. Amén. Jesús le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocierais, también a mi Padre conoceráis. Y desde ahora lo conocéis y lo habéis visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Hasta ahí. Thomas said to him, Lord, we do not know where you are going. Wait. Thomas said to him, Lord, we do not know where you are going. How can we know the way? Jesus said to him, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. If you have known me, you would have known my Father also. From now on, you do know him and have seen him. Philip said to him, Lord, show us the Father, and it is enough for us. Todos nosotros en otros tiempos intentábamos toda clase de cosas para buscar solución a nuestras vidas. All of us at some point in our lives tried different things to find a solution to our Para lives. sentirnos bien cada uno de nosotros. To feel good, each and every one of us. Buscábamos para aceptar la aceptación de todas las personas, We would find a way to be accepted by all people, sin darnos cuenta que había un daño en nuestras vidas. without noticing that there was a damage in our life. En otras ocasiones también, cuando nos veíamos en dificultades económicas, And other times when we would see ourselves in difficult buscamos situations, muchas formas financially, para poder adquirir el dinero we would search for different ways to acquire y money, trabajábamos arduamente hasta el cansancio. and we would work laboriously. En otros tiempos también buscábamos el placer And other times we also search para for darle a la pleasure carne. to give to the flesh. También buscábamos todas las formas de cómo estudiar para prosperar. We also tried finding all the ways to prosper. Algunos buscábamos la forma de llenar nuestro corazón con deportes. Some of us try to fill our heart with sports. Buscamos algunas veces la excelencia para que nos reconocieran. Sometimes we look for excellence to be recognized. Algunas otras personas buscaron el sexo para sentirse amadas por las personas que estaban a su alrededor. Other people try finding it through sex to feel love. También se buscaba el poder We will also search for y power también se buscó la belleza. and also beauty. Algunas veces buscábamos la ropa elegante para podernos sentir bien. Sometimes we would look for elegant clothes to feel good about ourselves. Algunas personas han buscado la psicología, Some people have looked for psychologists, creyendo que la psicología les iba a ayudar en su corazón. thinking that psychologists would help their heart. Pero desafortunadamente la psicología solamente le ayudaba a la persona por un momento. But unfortunately, psychology only worked for a También moment. algunas veces nosotros, cuando no conocíamos al Señor, buscábamos lo oculto.
We also sometimes when we didn't know the Lord, we would Algunos search de the nosotros occult. llegamos a ir con brujos o con hechiceros. Some of us went with witches. Otros buscamos también las cartas que se nos leyeran. Some of us went to get the cards read to us. Todas estas cosas que te estoy mencionando All these things that I'm mentioning tienen algún valor, have a pero su value, valor era temporal. but their value was only ¿Cuántas temporary. veces nosotros pensamos que cuando íbamos con los ocultistas, How many times did we think that when we went creímos to que ellos nos the habían ayudado? occult, they would help us? ¿Cuántos hicieron esto y se dieron cuenta? How many did this and noticed Que pasó el tiempo y realmente no nos ayudó nada, that time went by and nothing was sino helped? a lo contrario. But on the contrary, Nos vino y nos afectó más, it affected us even porque el more enemigo no se queda con nada. because the enemy doesn't stay Todo with se him. cobra a él, He de una gets paid manera out o for de otra. everything, one way or another. de una manera o de otra se cobra. One way or another, he Y gets cuando paid menos out. pensamos, And when we least expect somos it, tan afectados we're so por affected las fuerzas de las tinieblas, by the power of the darkness porque nadie nos enseñó el camino, because nobody showed us the nadie way. nos había enseñado la verdad, Nobody showed us y nadie the nos había truth. enseñado de qué manera vivir. And nobody taught us how to live. Pero la palabra de Dios nos dice But the Word of God tells que us Jesucristo es el camino, that Jesus Christ Él es is la verdad the way, y Él the es la truth, vida. and the light. Si tú y yo queremos vivir eternamente, If you and I want to live eternally, nosotros tenemos que caminar por el camino de we Dios. have to walk through the path of God. Nadie llega al Padre si no es por el Hijo. Nobody will get to the Father En if otras it's not through the ocasiones Son. también buscamos religiones falsas, And other times we search for false porque de esa religions manera se nos inculcó because that was the way that we were y taught. desafortunadamente pasaron muchos años And unfortunately, many years went by donde nosotros habíamos quedado atrapados por una religión where we were trapped by a religion. y también le hicimos el daño a nuestros hijos, And we also caused that damage to our porque de la children. misma manera como se te enseñó, nosotros enseñamos a nuestros hijos Because in the same way that you were taught, we taught our children. y eso ha afectado nuestras vidas. And this has affected our Yo lives. sé que algunos de nosotros todavía estamos batallando con algunos hijos, I know some of us are still battling with some of our porque para children. que ellos puedan conocer la verdad Because for them to know the truth, necesitan tener al Espíritu Santo de Dios. they need to have the Holy Spirit of God. Desafortunadamente And unfortunately, están pagando el precio del pecado de nosotros, they're paying for the price of porque el ours enemigo nos engañó. because the enemy lied to us. Pero and fooled para us. eso tú recibiste a Jesucristo como tu Señor y tu Salvador, But that's why you receive Jesus as your Lord and para que Savior. ahora conozcas la verdad y la verdad te haga libre, For you to know the truth and the y truth to para set que you ahora free. pidas al Padre de qué manera poder rescatar a tus hijos de las garras del enemigo. And so you can ask the Father in what way to rescue your children from Porque the powers of the algunos de enemy. nosotros entregamos a nuestros hijos a una religión. Because many of us give up our children to a religion. Y ahora es necesario que empecemos a enseñarles el camino verdadero. And now it's necessary for us to show them the right Y para the right eso path. necesitamos buscar más a Dios. And that's why we need to search more of God. Para que nosotros lleguemos hasta el lugar donde nuestros hijos quedaron atrapados. For us to get to the place where our children were trapped. O algunos parientes de nosotros. Or our family members. Todos ustedes y yo que ahora conocemos al Dios verdadero. Now that you and I know the truth Y and real conocemos el God, camino y la verdad. and we know the way, the truth, Y conocemos que si nosotros creemos en Jesús no moriremos sino viviremos. and we believe that if we believe in Porque Él es Jesus, we el que will nos live da la vida and not die, eterna. because He will give us eternal life. Todos ustedes y yo queremos que nuestros familiares vivan eternamente también con Dios. All of us want our family members to live together Y with God. tenemos que pedir la sabiduría de Dios And we have to ask for wisdom from para God que nosotros podamos llegar al corazón de nuestros for familiares. us to get to the heart of our family ¿Cuántos members. desean que sus familiares de veras conozcan a Dios? How many of us desire for our family members to Como Él know manda y God como Él dice en su palabra. the way He commands in His Word? Él es el camino, la verdad y la vida. He is the way, the truth, and the life. Y eso lo tenemos que tener muy grabado en nuestra mente, And we have to have them memorized muy in our head, grabado en nuestro corazón. engraved in our heart. El camino, The way, ese camino que tú y yo tenemos que caminar. that way that you and I have Ese to camino walk. angosto en el cual tú y yo tenemos que santificarnos. That way that is very narrow, and we have to Buscar la sanctify forma ourselves de no volver al camino ancho. for us to learn the way not to go back to the wide road that you and I used to walk in. ¿Cuántos caminaban en el camino ancho en otros tiempos? How many of you guys used to walk in the wide Y nos road? dimos cuenta que ese camino ancho nos estaba llevando a la perdición. And we noticed that that road was taking us to Pero ahora failure. tenemos la oportunidad But now we have de the poder opportunity atraer a nuestros to familiares. be able to bring our family Traernos a members, ese camino angosto que no es fácil. to bring them to that narrow path that Porque is hay not que easy. despojarnos de todas las cosas de este mundo. Because we have to get rid of all the things of this world.
Tenemos que enseñarles la verdad. We have to teach them the truth. ¿Cuál es la verdad? La palabra de Dios lo dice muy claro. And what is the truth? The Word of God tells it very clearly. Jesucristo es la verdad. Jesus Christ is the ¿Cuántas truth. personas piensan que la verdad es una imagen? How many people think that the truth Que is la an verdad es la image psicología. of psychology? Que la verdad es la fama. That the truth is the Que la pharmaceuticals verdad es el dinero. or fame, and Que todas that estas is money, cosas les va a salvar that all things will save them del infierno. from hell. Y desafortunadamente no son estas las cosas que nos van a salvar. And unfortunately, it's not these things that are going to save Aún us. hay cristianos There's Christians que ellos están viviendo una falsedad that are living in a lie porque se les ha olvidado because they've forgotten que Jesucristo es la verdad, that Jesus Christ is the que truth, Jesucristo es el camino. that Jesus Christ is Y the piensan road, que ellos no necesitan and they think that they don't need limpiarse más. to clean themselves more. Nuestro Señor Jesucristo dice que nada impuro puede entrar al reino de Él. Our Lord Jesus Christ says that nothing that is impure can enter His kingdom. Y muchos piensan que ya con recibir a Jesucristo ya es suficiente. And they think that with receiving Jesus is enough. Por eso es que dice el Señor que su camino es muy angosto. That's why the Lord says that His path is very Porque no narrow. todos van a poder caminar por ese camino. Because not everyone will be able to walk through that Solo path. aquellos que seamos valientes Only those who are valiant y que quieramos vivir en la verdad, and they want to live in the que truth. quieramos vivir en ese camino, They want to live in that que road, in queramos that path, vivir eternamente con Jesús. and live eternally with Jesus. Si tú y yo nos esforzamos, If you and I put in effort, vamos a caminar perfectamente, we will walk perfectly, correctamente, correctly, batallando, sí, battling, pero vamos a atravesar but we will get across esas puertas que nos están esperando those doors that are waiting for para us comparecer directamente con Dios, to go directly with para God, estar en su to presencia. be in His presence. Qué agradable va a ser ese día, How que joyful tú that y day yo will be podamos mirar el rostro de Jesús. when you and I of Qué Jesus. maravilloso va a ser ese día, How marvelous that que day tú y will yo be estamos esperando. that you and I are waiting Yo for. sé que tú esperas ese día. I know that you wait for that Yo day. sé que tú tienes confianza de que vas a estar delante de Él. I know that you trust that you'll be before Y te Him sientes a gusto, and you feel comfortable porque sabes que si mueres, because you know if you die, vas a estar en su presencia. you will be in His presence. Ya no le tienes miedo a la muerte, You're not scared of death porque todo anymore aquel que cree en Cristo no morirá. because all those who believe in Christ will not die but will live. Pero necesitamos santificarnos más. So we need to sanctify ourselves more. Necesitamos limpiarnos más. We need to clean ourselves more. Necesitamos creer más en Él. We need to believe more in Tener Him. fe en Él. Have faith in Him. Buscarlo a Él. Search Him Porque Él es el camino. because He is Él es la the way, verdad. the truth. Cuando tú le pides a Él, When you ask Him, Él te escucha He will listen to y Él you te va a entregar and He will give you todas las peticiones de tu corazón. all the petitions of your Esa es la heart. ventaja de nosotros, That's our advantage. que cuando tú buscas a That Dios, when you search out God, Él te va a dar la respuesta. He will give you the answer. ¿Habrá algo que Dios no te pueda contestar? Is there something that God Él cannot te answer? contesta absolutamente todo. He answers everything. Todo, Él sabe todo de ti. He knows everything Él about sabe you. todo de mí. He knows everything Él no about me. quiere que tú y yo padezcamos. He doesn't want No us quiere to que suffer. suframos. No quiere que He suframos. doesn't want us to Por suffer. eso es que Él vino a dar su vida en la cruz del Calvario, That's why He came to give His life on the para cross of Calvary, aminorar el sufrimiento de nosotros, for Him to take the para que no suffering, fuéramos más víctimas de for Satanás, us not to be victims of más Satan esclavos de Satanás. and slaves to Nos vino a Satan. salvar de esa He muerte came to save us from que ya that nos death tenía el enemigo pronosticado. that the enemy already had Qué predestined for us bendición for. es que ahora tú y yo conocemos a verdaderamente Dios. How good it is that now you and I know our God. El diablo nos puede dar algunos sentimientos, Because the devil can give us feelings, haciéndonos creer making us believe que es verdad lo que Él habla. that it's true what He Nos puede speaks. hacer sentir He makes us feel que Él es como Jesús, that He is like Jesus porque Él es un imitador, because He's an Él es un imitator. mentiroso. He is a liar. Pero tú y yo tenemos que conocer But you and I have to know perfectamente bien la voz de Dios, perfectly the porque voice of el God. diablo es un imitador. Because the devil is an imitator. Él va a querer buscar la forma He will want to search a way para destruirnos, to destroy us, para desviarnos. to derail us. Ha puesto muchas He estrategias has placed many y muchas strategies. formas de cómo There's distraernos many ways to de distract la us presencia de of Dios. the presence of No God. sé si te das I cuenta, don't know if you noticed. cristianos y no cristianos Christians and non-Christians, se han dedicado a mirar los teléfonos, they have dedicated themselves a to mirar looking el at phones, televisor, the TV, y pueden durar horas y horas, and they can last for hours and horas y hours. horas.
Olvidamos de que es el tiempo para estar con Dios. forgetting that it's the time to be with ¿Cuántas God. veces aquí inclusive en la iglesia How many people even here in church, nos damos cuenta que estoy yo predicando? we notice that as I'm Ya hay preaching, personas que están chateando en el there's teléfono. people talking on their phones. ¿Sabes qué pasa con estas Do personas? you know what happens with these No people? tienen interés de escuchar la palabra de Dios. They don't have interest in the Word of God. Vienen nada más para distraerse. They come to get distracted Vienen nada más para perder el tiempo. and to waste their time. Vienen nada más para no tener la rutina que tienen en su hogar todos los días. They come only to not have the routine that they have in their Vienen home nada every más a day. ver qué ven o a ver qué escuchan. They just come to see what A ver qué se they les see acomoda lo mejor. and what fits them the best. Y sabes que el corazón de Dios se contrista. And you know that the heart of God is sad. A mí me duele cuando yo miro personas que están chateando en el teléfono. It hurts me when I see people that Y are estando just aquí en chatting la on their iglesia phone. respetan al Señor. They don't even respect God in His ¿Tú own crees que en sus house. hogares van a respetarlo? Do you think they're going to respect Him in His own Tienen home? más tiempo para el teléfono, They have even more time for their phone, para el Facebook, for Facebook, para estar mirando a ver qué miran del teléfono. to see what they see on their phone. Y eso es triste para Dios. And this is sad to God. Se ha buscado la forma Dios God has searched a de way cómo llamarnos la atención, to get our attention de cómo nosotros podemos conectar con Él and how we can connect with y Him. buscar todas las formas, Dios, para que nos conectemos con Él. He searches all the ways for us to get Porque Él es el connected más interesado because He's the most de que interested nosotros estemos tan cerca de Él. for us to be close to Him. Pero desafortunadamente, But unfortunately, muchas personas están dejando many people are que el leaving. enemigo les desvíe del camino correcto. Many people are letting the enemy to derail them from the road. Hay personas que han llegado aquí preguntándome que si conozco a alguien que les pueda dar trabajo. Many people have come asking if there's somebody who can give them work. Y yo tengo mucha fe. And I have a lot of faith. Y siempre les digo, sí conozco a alguien. And I say, yes, I do know somebody. Y empezó a orar por ellos. And I start praying for them. Y le empiezo a pedir a Dios And I start asking por un God trabajo para esas personas. for a job for those people. Y honestamente te digo, And honestly, I'll tell el you, Espíritu de Dios me responde. the Spirit of God Las responds. peticiones de mi corazón. The petitions of my Al heart. siguiente día esas personas tienen un trabajo. The next day, those people have Y a no es job. cualquier trabajo. It's not any Son just any trabajos job. donde les pagan muy bien. And it's jobs where they get paid well. Muchas personas han venido por el favor, Many people have come for that por la favor, misericordia for the mercy que Dios tiene para that ellos. God has for them. Pero ¿sabes qué pasa? But you know what Se happens? saturan tanto de trabajo, They saturate themselves so much se with the empiezan a work. emocionar tanto por las finanzas. They get so excited with the finances. Parece como que les llama más la atención el dinero The money draws them in more, y se olvidan del favor de and Dios. they forget of Se the favor olvidan of de God, donde se les dio la bendición. and they forget where they got Se their olvidan de blessing. escuchar la palabra de Dios. They forget to listen to Y the hay word of God. personas que aún And there's people that still están dando sus ofrendas. are giving their offering, Y yo les he dicho, yo no quiero tus ofrendas. and I've told them I don't want your Yo quiero entregar offerings. tu alma a Jesucristo. I want to give your soul to Es Jesus Christ. mejor que tú vengas a la iglesia, It's better for you to come to que church, escuches la palabra de Dios listen to the word y of te God, afirmes and you get affirmed y de veras conozcas a Dios and really get to know y God, seas una persona agradecida. and you're a thankful person. Es mejor que le des parte de tu tiempo It's better for you to give a part of your Dios que time tus finanzas, to God than your own porque las finances. finanzas a mí no me interesan. Because your A finances mí me are not interesa más interested. el alma de la persona. I care more about your soul. Pero hay personas que no les importa. But there's people that don't care. Prefieren seguir en el mundo They'd rather continue in the y world, piensan que con dar las finanzas and they think that by de giving esta the manera se van a finances, salvar. they will be saved. Y no es así, mis And hermanos. that's not how it works, brothers La and sisters. salvación no es por finanzas. Salvation is La not by salvación no es finances. por obras. It's not by La works. salvación es por santidad. Salvation is by Y si sanctity. nosotros no conocemos la verdad, And if we don't know the truth, el camino de la verdad es angosto. the path of the truth Y is si no lo narrow. conocemos ese camino, And if we don't know that entonces road, ¿en qué camino vamos a andar? then what road are we walking? Si tú y yo no nos llenamos de la palabra de Dios, If we don't fill ourselves with the word of God, si tú y yo no buscamos al Espíritu de if Dios, you and I don't search the Spirit entonces ¿qué es of lo que estamos haciendo diariamente? God, then what is it that we're doing ¿Qué every day? hacemos? What are we doing? ¿Qué hacemos todos los días? What are we doing every day? ¿Has meditado qué es lo que haces todos los días? Have you meditated on what you do every day? Haz algo, te pido que hagas algo. I ask you to do something. Agarra un cuaderno Grab a notebook y todos los días escribe. and every day write ¿Cuánto tiempo down estás con tu Señor? how much time you're spending with ¿Cuántos the Lord. minutos le das al Señor? How many minutes do you give to the Lord? ¿Cuántos? How many? ¿Cuánto tiempo hablas con Él? How much time do you spend speaking with Him? Probablemente te vas a sorprender You will be surprised.
Y te vas a dar cuenta que no le das ni tan siquiera un minuto. and you'll notice that you don't even give him a minute. Te puedes regresar para atrás. Can you return back? Regrésate al día de ayer. Return to yesterday. Pregunto, I ask, ¿cuánto tiempo estuviste con el Señor? how much time were you with the Lord? ¿Cuántos minutos le diste? How many minutes did you ¿O se give? te olvidó que Él existe? Or did you forget that Se te forget olvidó that que he Él es exists? That he's ¿Se real? te olvidó que Él es el camino? Did you forget that he's the ¿Se te path? olvidó que Él es He's la the verdad? way, the truth? ¿Se te olvidó que Él es la vida? Did you forget that he's ¿Quién te life? da la vida cada día? Who gives you the life every ¿Quién day? te hace despertar? Who makes you wake up? ¿Quién te hace respirar? Who makes you breathe? ¿Acaso no merece que le digas, Señor, gracias? Does he not deserve to No merece que have le you say digas, thank you? Señor, qué privilegio. To say what a Qué privilege. privilegio ser tu hija. What a privilege Qué to be your privilegio que daughter. yo puedo respirar. What a privilege that I Qué can breathe. privilegio que yo puedo despertar. What a privilege that I can Qué wake up. privilegio que yo puedo levantarme. That I can get up. Qué privilegio es que no me duele nada. What a privilege that I Qué can be privilegio que nice. estoy sana. What a privilege Y that I'm cuando salgas healthy. de tu recámara And when you leave your y room, mires a tus hijos and you see your que ya children, están desayunando, that they're already que ya se eating, levantaron, and they're already awake, que están tomando una ducha, that they're taking a shower, que se están lavando los that dientes, they're washing their que no les teeth, duele nada. that nothing hurts. ¿No se merece Dios que le des gracias? Does he not ¿No se deserve merece Dios que le des la thank you? gloria? Does he not ¿No deserve se the merece glory? Dios toda la honra y toda la alabanza? All the honor and worship? ¿Qué te impide prender el radio y poner una alabanza? What is stopping you to turn on the radio ¿Qué and les put on a impide? worship ¿Qué nos song? puede impedir? What's stopping us? ¿Por qué no adoramos al Señor todos los días? Why don't we love the Lord every ¿Sabes day? por qué? Porque el diablo Do you know why? no le Because gusta the que tú y yo adoremos al Señor. devil doesn't like for us to Al diablo no love le the Lord. gusta que tú andes por el camino angosto. The devil doesn't like for you Al to diablo no le know the gusta path. que tú conozcas la verdad The devil doesn't like you to y know no the truth conozcas al que te da la vida. and not know the one that Que gives no you lo life. reconozcas y no le des gracias. That you don't recognize him and give him thanks. Que no le obedezcas. That you don't obey. ¿Cuántas veces hemos desobedecido al Señor? How many times have we Tú disobeyed y the yo Lord? desobedecemos. You and I disobey. Porque por naturaleza traemos un espíritu de desobediencia. Because by nature we have a spirit of Pero ¿qué te disobedience. impide reprenderlo? But what's stopping you ¿Qué to te rebuke impide it? decirle, sabes qué espíritu de desobediencia? What is stopping you from saying spirit of Ya basta de disobedience? estar desobedeciendo al espíritu de Dios. No more disobeying the spirit of ¿Cuántas God. veces reprendes tú al espíritu de How desobediencia? many times do you rebuke the spirit of disobedience? ¿Cuántas veces lo reprendes y lo echas fuera de ti? How many times do you rebuke it and cast it out? ¿Sabes por qué el pueblo perece? Do you know why the people suffer? Porque no quiere obedecer. Because they don't want to obey. ¿Sabes por qué el pueblo perece? Do you know why the Porque quiere people vivir suffer? un tiempo con Dios y un tiempo con el diablo. Because they want to live partial time with God and Hay partial time with muchos the devil. cristianos There's many que Christians prefieren estar amontonados en las that iglesias they rather be bunched up donde in the les church apapachan el pecado, donde no les llama la atención, where they allow the sin and they don't yell at them, donde no les hablan de la verdad, where they don't speak about truth, donde no les hablan que tenemos que tener una relación con where Dios, they don't speak that you have to que have a tenemos que relationship with buscarlo God, todos los días. No, nuestro Dios no es de un solo día, and that we have to search Him out every day, que not aún just one todos los day. días tenemos que tener servicio para Él. That every day we have to have a service for Him. ¿Cuánto le sirves tú a Dios? How much do you serve the No Lord? es nada más en la iglesia donde tengas que servir. Not just in the church that you have to Hay serve. tanta necesidad, mis hermanos, allá afuera. There's so much necessity ¿Qué out te there. impide abrir tu boca? What's stopping you to ¿Qué te open your mouth? impide decir Dios te ama? What is stopping you to say Jesucristo the te Lord ama. loves you? Jesus Christ ¿Qué loves te you. impide decirle a una persona, una sola persona? To saying that to one ¿Qué person. nos impide? What's stopping us? ¿Sabes quién te cierra tu boca Do you know who shuts your y no mouth te deja dar testimonio and does not allow you to de give que testimony Dios está contigo? that God is with you? ¿Cuántas veces le sonríes a aquellas personas How many times do you smile to those people que están todas amargadas, that are all bitter todas prisioneras en cárceles? and they're prisoners in cells? Ya se nos olvidó que Dios nos sacó de esa esclavitud. Did we forget that God No took podemos us out of dejar that que el diablo slavery? nos siga robando We cannot allow the devil to keep stealing esas from us. bendiciones que Dios nos ha dado Those blessings that are coming, that God has given para us, poderle dar de gracia a otros, mis to hermanos. be able to give by grace to ¿Cuánta others. necesidad hay en el mundo? How much necessity is out Aún there in han the world? venido aquí personas con tanta necesidad. Even people have come here with so much necessity. Y sabes que Dios les ha bendecido And you know what? God has blessed them. porque Dios nos escucha. Because God listens to Dios them. nos concede las peticiones de nuestro And corazón. God gives us the petitions of our Hemos heart. mirado milagros tras We milagros. have seen miracle after miracle here. Y yo no voy a creer que yo estoy haciendo mal And I don't think that I'm doing something cuando wrong estoy bendiciendo al pueblo. when I'm blessing the people. No voy a creerle al diablo que yo lo que hablo es palabra hueca. I'm not going to listen to the devil when he Porque says that what muchas I veces speak me ha querido is hollow. engañar.
Because many times they want Y me ha querido to. hacer creer que porque que por la forma como yo predico, He has made me want la gente ya no regresa. that the way that I preach makes people not ¿Cuántas come. veces me ha querido intimidar? How many times has he wanted De to hacerme intimidate me creer que yo no hago bien las cosas para Dios. and make me believe that I don't do things right for God? Porque Él es un mentiroso, Él es un engañador. Because he's a liar Y Él me quiere desanimar. and he wants to ¿Cuántas bring veces te ha querido discouragement. desanimar a ti? How many times has he come to ¿Cuántas discourage veces you? te hace sentir mal? How many times does he make you feel ¿Cuántas bad? veces te hace creer que nadie te ama, que todo el mundo te How rechaza? many times does he make you believe that nobody loves Que you aún and that en la everybody iglesia rejects you? te está rechazando a alguien. That even in the church somebody's rejecting Y you. esto afecta al ser humano, And this affects the a los human being, sentimientos del ser humano. the feelings of a human Cuando being, cuando no hay una firmeza, when there's no affirmation. cuando tú vengas a este lugar, Well, when you come to this place, tú apártate de todo el mundo. separate yourself from all Ven a all adorar al world. Señor únicamente. Come and pray to the Lord Ven a only. alabar a tu Dios. Come and worship Ven a your escuchar God. la palabra y aprende. Come and listen to the word. La and palabra learn. no es para que la oigas solamente. The word is not for you to La palabra just es para hear que it. la pongas por obra, It's for you to put it into action. para que te pongas en el camino correcto. For you to place Tú y yo yourself tenemos on the que right path. ser como Jesucristo. You and I have to be like Jesus Christ. Jesucristo predicaba la palabra allá afuera. Jesus Christ would preach the word out there. Jesucristo andaba dando testimonio He was giving testimony de que Él podía hacer that milagros, he could do miracles, de que Él podía sanar a los that he enfermos. could heal the sick. Él le daba de comer a los He would enfermos. give food to the Él le daba de sick comer a los and hambrientos. those who were Y tú y hungry. yo tenemos que hacer todas estas And cosas. you and I have to do all these things. Predicar el evangelio a toda criatura. Preach the gospel to all Pero ¿sabes creatures. quién te está interrumpiendo la obra de Dios? But you know who's interrupting the work El of diablo God? y sus demonios. The devil and his Que te demons. hacen creer para qué vas. They make you believe, well, why do you No go? tiene caso, mira, no escucha. It doesn't matter, nobody listens. Mira, ya regresaste de vuelta y siguen drogados los hombres y las mujeres. Look at you came back and the men and women No are still pierdas drugged tu up. tiempo, te dice. Don't waste your time. Quiero decirte, no estás perdiendo tu I tiempo. want to tell you, you're not Si wasting tú, your time. si tú le das una palabra a una persona If you give word to a person y no miras en ese momento and you don't see in that que moment la persona se restauró, that that person was restored, déjame decirte let me algo. tell you something. Tarde que temprano te vas a dar cuenta Sooner or later you que will la notice palabra que tú le dices a la persona no volvió vacía. that the word that you gave to that person didn't Esa come back palabra empty. se quedó penetrada dentro de la persona. That word stayed penetrated inside Por that eso no person. dejes de hablar la palabra de Dios. That's why you must not stop No dejes speaking de the word dar of God. testimonio Don't stop giving de que Él testimony es realmente Dios, that He is truly God. de que Él es el camino, la verdad y la vida. That He is the way, the life, the No dejes truth de and life. decirle a la gente que nadie llega al Padre si no es por Él. Don't stop telling people that nobody comes to the Father Él es except el through Him. único que nos puede llevar al Padre, a su reino. He's the only one who can take us to His Father in the kingdom. Por eso no tenemos que olvidarnos nunca That's why we must never forget de que Él es el que nos va a llevar con el Padre. that He's the one who's going to take us to the No te Father. olvides de darle gracias a Dios Never forget to give thanks to por tu God carro, por tu casa, por tus finanzas, for your por tu car, for your salud. home, for your finances, for your Porque health. tienes tiempo para poder venir a escuchar la palabra de Dios. Because you have time to come and listen to the Word of Porque God. tienes tiempo para ir a servirle al Señor allá afuera con aquellos que te necesitan. Because you have time to go serve out there with those who need you. Tú eres la boca de Dios. You're the mouth of God. Tú tienes las manos de Dios. You have the hands of Tú God. tienes los pies de Dios. You have the feet of God. Camina como Él. Walk like He Toca a did. los enfermos como Él. Touch the sick Habla like la He palabra did. como Él. Speak the word that He did. Tienes que hacerlo porque Él te mandó a esto. You have to do it because this is what He Te mandó a commanded ti, you me to do. mandó a mí. He sent you and I. Pero la palabra de Dios dice que es mucha la mies. But the Word of God says there's Y a lot muy of work pocos los obreros. and very few Más workers. vale que tú y yo seamos obreros It's better for you and I to be y no workers seamos nada más la mies. and not just be work. Hay tanta necesidad, mis There's hermanos. so much necessity. for Ustedes y yo us. sabemos que en un abrir y cerrar de ojos nos podemos ir. You know that in a blink of an eye we can leave. Ni tú ni yo sabemos cuándo vamos a partir de este mundo. You and I do not depart from this No world. sabemos cuándo vamos a salir de aquí. We don't know when we'll leave. ¿Estamos preparados realmente Are we prepared truly para llegar a la presencia de Dios? to get to the presence of God? ¿Estás preparada? Are you prepared? ¿Estás preparado? Are you prepared? Tienes que dejar que Dios te guíe. You have to let God guide. Tienes que dejar que el Espíritu Santo te lleve. You have to let the Holy Si Spirit tú por las take you. mañanas te despiertas If you in the mornings wake y le up dices al Espíritu de Dios, and you say to the Spirit of God, Espíritu de Dios,
buenos días. Spirit of God, good morning. Gracias. Thank you. Es como si estuvieras hablando con tu marido, con tu hijo, con tu hermano, con una persona que tú ames. It's like talking to a person that you love, your Espíritu de husband, your Dios, child, your buenos family días. member. Spirit of God, good morning. Espíritu de Dios, buenas tardes. Spirit of God, good evening. Espíritu de Dios, buenas noches. Spirit of God, ¿Se te hará tan difícil hablar de esta manera? is it really hard for you to speak this way? No se te debe de ser It difícil. shouldn't be that hard. Tú tienes que hablar con el Espíritu de Dios. You have to speak with the Spirit of Y te God. vas a sorprender cuando tú hables de esta manera con Él. And you will be surprised when you speak this way to Porque Él Him. te puede contestar audiblemente. Because He can answer you audibly Y one te day. vas a estremecer. And you will tremble. Porque su voz es preciosa. Because His voice Tu is voz, precious. su voz te hace estremecer. His voice will make you Su tremble. voz te enamora. His voice will make you fall Y in vas a love. seguir hablando con And Él. you will continue to speak Pero with si Him. no lo has experimentado, But if you haven't si experimented, no tratas, if you don't try, ¿cómo es que entonces how is it then vas a conocer la verdad? that you will know the truth? Él es el único que te puede dar la revelación de la verdad. He's the only one who can give you revelation of the truth. ¿Cuál es su verdad? What is your truth? Su verdad es que te ama tanto. What is His truth is that He Nos loves us so ama much. tanto nuestro Dios Our God loves us so que much está esperando. that He is waiting. Está esperando a ver a qué hora le hablamos. He is waiting to see when Para we speak to decirnos Him, cuánto Él nos ama. to tell us how much He Para loves us, decirnos, sabes que no temas, yo estoy contigo. to tell us don't fear, I'm Para with you, decirnos, sabes que no pasa nada, yo estoy contigo. to say there's nothing will No me happen, I'm preocupes with por you. nada. Don't worry about Yo anything. soluciono tu I problema. will solve your ¿Qué problem. es lo que necesita mi hija, mi hijo? What is it that my daughter or son needs? ¿Necesitas algo? Do you need it? Yo te lo voy a I proveer. will provide Yo it. te lo voy a I dar. will give it No to te you. preocupes por nada. Don't worry about El anything. mundo es mío y me pertenece. El mundo es mío y me pertenece. The world is mine and Y it todo lo belongs que to hay en me. el mundo también es mío, dice el Señor. And everything that's in the world is mine as well, Entonces Él te says the puede Lord. proveer todo. So He can provide everything. Todo. Everything. Es tan fácil nada más decirle, Espíritu Santo, It's so easy to just say, Buenos Holy Spirit, días. good morning. ¿qué voy a hacer hoy? What will I do today? ¿Qué vamos a hacer, Señor? What will we do today, Lord? ¿Qué es lo que quieres que What hagamos? is it that you want me to do? No es nada difícil. It's not very hard. Solo es que abras tu boca. It's just for you to open your Solo mouth es que le digas, aquí and estoy. for you to say, here I Heme am. aquí, Señor. Here I am, Lord. ¿Qué quieres que hagamos? What do you want me ¿A to dónde do? quieres que vayamos? Where do you want to go? Porque si lo haces de otra manera Because if you do it another way y te vas sin el Espíritu Santo, and you leave without the Holy ¿sabes qué Spirit, puede pasar? you know what will happen? Puede pasar que se te puede presentar el enemigo It could be the enemy presents y te himself puede desviar del camino and he can take you y out te of the puede road robar porque él vino a matar, a robar y a destruir. because he came to steal, to kill, and to destroy. Mira qué contrario es una cosa a la otra. Look at how contrary the one thing is to the Jesucristo other. vino Jesus Christ came. a deshacer las obras del diablo. He came to destroy the works of the Jesucristo es el devil. camino, la verdad y la vida. He is the way, the truth, and the life. Satanás, ¿a qué vino? A And matar, a robar y a destruir. And Satan came to kill, to Es steal, todo and to lo destroy. contrario. It's everything opposite. Entonces, ¿a quién vas a darle lugar? So who are you going to give space to? ¿A quién tenemos que darle lugar? Who do we have to give Al space to? Espíritu Santo de Dios que se nos fue dado. The Spirit of God that was given to us. Para que tu pie y mi pie no se vayan resbaladero. For our feet not to slip. Para que nosotros no nos perdamos y no suframos y padezcamos allá afuera. For us not to suffer out there. Porque Satanás anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Because the devil is like a roaring lion, Buscando a searching quien who to engañar. devour and who to fool. ¿Cuántas veces tú y yo hemos sido engañados? How many times have you and I been fooled? ¿Cuántas veces? How many times? ¿Sabes que hay mucha gente que se ha ido aquí porque ha sido engañada? You know, there's a lot of people that have left this place because they've been Porque han fooled, sido desviados. because they've been derailed, Porque no quieren realmente escuchar because they truly don't want to lo que el listen. Espíritu de Dios habla. What the Spirit of God Lo que el speaks of. Espíritu de Dios quiere de What the nosotros. Spirit of God wants from us. Es necesario It's que si necessary nosotros anduvimos en otros tiempos that if we walked in other times, buscando las cosas del mundo searching the things of y this no las world, hemos confesado, and we haven't es confessed, necesario que empecemos a confesar, it's necessary to start que empecemos confessing a limpiarnos de todas esas cosas and start cleaning ourselves from all que those things aparentemente nos hacían el bien pero nos hicieron el mal. that apparently did good, but they actually ended up doing bad. Todas estas cosas que hicimos desconociendo a Dios All these things that we did while knowing God, nos pueden afectar todavía a los cristianos. it can still affect us as Porque Christians. el Señor dice que confesemos nuestros pecados delante de Él. Because the Lord says to confess our sins before Him. Hay muchos cristianos que dicen que
confesar nada. There's many Christians that say that you Que shouldn't confess anything. ya no hay necesidad de la liberación. That there's no necessity for liberation. ¿Cuántos de ustedes pensaron de esta manera? How many of you guys thought this way? Pensaban que ya no había necesidad de liberación. We thought that there was no need for liberation. ¿Cuántas veces se les comunicó y les dijeron que ya Dios había pagado en la cruz del Calvario? How many times was it communicated to you that God had paid for all our sins? Algunas veces yo les digo a las personas, Sometimes I tell people, porque entonces tú sigues pecando de la manera que pecas. so then why do you continue to sin the way that ¿Por you qué te sin? peleas con tus hijos? ¿Por qué te peleas con tu esposa? Why do you fight with your kids or your husband? ¿Por qué Or your juzgas y wife? criticas a tus hermanos en Cristo? Why do you judge and criticize your brothers and sisters? ¿Por qué estás haciendo esto y aquello que no le agrada a Dios? Why are you doing this and that doesn't please God? Si realmente fueras una nueva criatura, If you were truly a new no creature, vivieras de esta manera. you wouldn't live this way. Por eso es que es necesario que todos los días That's why it's necessary for every busquemos day el rostro de to Dios. search the face Que of God. todos los días That every day reconozcamos que el camino es angosto. we recognize that the path is Y narrow. que si tú y yo no andamos en ese camino, no vamos a tener vida eterna. And that if you and I are not walking on that narrow nos va a path, we're not costar going to have mucho eternal trabajo. life, and we will, it's Sí going to cost us a cuesta lot of work. trabajo, It pero does sí take a se lot of work, puede. but we can do it. La gente intenta toda clase de cosas People try all kinds of para things sentirse bien, to feel good, pero no buscan. but they don't search. Muchos de ellos el Espíritu de Dios. Many of them do not search the Spirit of God. Desgraciadamente, Unfortunately, se están perdiendo las almas, souls are being se lost. están perdiendo los valores. The values are being lost. Dios crió al hombre God gave man a una imagen solamente. only one image, Somos a imagen y semejanza de Él. and we were made after Para His que own tú y yo image. tuviéramos una relación con Él. For you and I to have a relationship with Him. Pero el hombre no vive muy confiado But the man doesn't trust con lo much que quiere de nosotros Dios. with what God wants from us. Porque cuando Dios ya te empieza a pedir When God starts que te asking apartes de you aquello que te agrada darle a la carne, of that pleases the flesh, no quieren reconocer they don't want to que recognize eso puede llevarlos al infierno. that could take them to hell. Llegó una persona a mi casa A person came to my house y llegó con su novio. and came with her boyfriend, Es una mujer viuda. and it's a woman that's Yo le a pregunté a widowed esta woman. mujer, I asked this woman, que si ella tenía algo que ver con su novio. I asked her if she had relationships with her Me boyfriend. dijo que no, She said no, pero a Dios no le puede mentir. but she can't lie to El God. Señor me revelaba que ella tenía relaciones sexuales con ese hombre. The Lord revealed to her that she had sexual relationships with her Yo boyfriend. intenté que ella se arrepintiera de su pecado, I tried to make her repent from her sin, pero ella no me quiso escuchar. but she didn't want to hear me. Yo le dije, tú tienes que hablar verdad. I said, you have to speak the El Señor truth. me revela que tú tienes que ver con Él. The Lord is revealing that you've Me had dijo, yo no tengo relationships, nada que sexual ver con relationships él. with him. And she said, I have nothing to do with him. Le sexually. dije, Dios no puede ser burlado. I said, Lord, the Lord cannot be mocked. Esa mujer terminó This woman ended up siendo abusada por ese hombre. being abused by that man. Le robó bastantes cosas. He stole many things La from dejó her, toda decepcionada. left her completely La dejó con una infección. and left her with an infection. Y ahora la mujer sigue pensando And that woman continues to think que ahora ya no es ese hombre con ella. that woman is no Pero longer ella with him, quiere un marido. but she wants a O husband, quiere un amante más bien, porque or she wants somebody to be with. sin darse cuenta Because without que knowing al tener ese hombre en su camino, that by having that man in le her puede path, hacer tropezar y caer en el pozo. and it can make her Y stumble hay and fall mucha into the gente pit. así que vive. And there's a lot of people Dicen that que live son this way. cristianos They say that they're Christian y andan haciendo cosas que no deben, and they're doing things that they shouldn't sabiendo be que doing, no lo deben de hacer. knowing that they shouldn't do it. El pecado The sin aparta del amor de Cristo. separates you from the love of El Christ. pecado, The sin, Dios lo aborrece. God Y despises. si Dios aborrece el pecado, And if God despises tú y sin, yo tenemos que aborrecer el pecado. you and I have to despise Tú sin. y yo tenemos que apartarnos de los pecados. You and I have to get away from sin. Sabemos perfectamente bien que es pecado y que no es pecado. We know perfectly well what's sin and what isn't. Si tú y yo realmente queremos vivir con Cristo, If you and I truly want to live with Christ, tenemos que esforzarnos we have to put an effort y no seguir pecando. and not continue to sin.
Porque a la carne le gusta el pecado because the flesh likes y se sin deleita en el and pecado. it delights in sin. ¿Cuántas veces tú y yo pecamos en otros tiempos? How many times you and I sinned Y in nos other times, gustaba el pecado, ¿verdad? and we liked sin, didn't we? Pero trajo consecuencias el pecado. But it brought a consequence, didn't it? Ahora tenemos que saber Now we have to know que todavía nos tenemos que seguir that limpiando we have to continue to clean ourselves de todos esos pecados. of all those sins. Si no te acuerdas de If ellos, you don't remember them, pregúntale al Señor. ask the Lord. Cuando le digas, Señor, buenas noches, When you say, Lord, good night, probablemente te va a decir, Señor, buenas noches. He will say, most likely say Doble good tus night. rodillas, Good night. porque tú y yo vamos a Bend your knee because we're going to se talk. me estremece mi cuerpo. My body is Tú y getting yo the vamos chills. a hablar. You and I will speak. El Espíritu de Dios no te va a dejar dormir And the Spirit of God will not let you y te sleep. va a decir, confiesa tus pecados. And He will tell you, confess your Señor, sins. ¿cuáles pecados? And you'll say, Lord, what ¿No te sins? acuerdas? Oh, you don't remember? No, Señor, no me acuerdo. No, I don't remember. Y te va a empezar a sacar And He will uno start tras otro, bringing up one by uno one, tras otro. one after the other. Pero esto es para aquellos que hablamos con Él. But those are for those who Y speak sabes with que no Him. importa que nos saquen los trapitos al sol del Señor. And you know what? Who cares if God Porque brings a ti out y a mí your nos dirty conviene. secrets? Because it's convenient for Es us. vergonzoso, sí. It's embarrassing, yes. Cuando el Espíritu Santo de Dios te saca a la luz When the Spirit of God brings to todos the tus light pecados, all your sins. no es nada agradable. It's not pleasing. Porque el pecado Because the sin duele después de que es descubierto. hurts after it's been ¿Qué discovered. hicieron Adán y Eva? What did Adam and Eve Cuando ellos do? pecaron, When they sinned, ellos se escondieron they hid porque les dio vergüenza y les dio miedo. because they were embarrassed and they were De afraid. la misma manera nosotros actuamos. And we act the same way. Cuando el Señor te saca a la luz el pecado, When the Lord brings out to te da the vergüenza y te light quieres your sin, esconder. you're embarrassed and you Y want te to da hide. miedo. And you're scared. ¿Por qué? Why? Porque el pecado Because the sin te manda al infierno. sends you to hell. Pero sabes que yo prefiero que el Espíritu de Dios But you know what? I'd rather the me Spirit of God confronte con mis pecados to confront me with my sin y me saque todos esos pecados a la luz and brings out all the sins to the light y que me haga arrepentirme de verdad. and makes me repent truly. Porque el arrepentimiento tiene que ser genuino, Because repentance has to be no genuine. solamente de labios. Not just by your lips. Porque muchos dicen, Señor, perdóname. Because many say, Lord, Y muchas forgive me. veces Dios dice, a mí no me gusta que me pidas perdón así. And the Lord says, I don't like for you to ask El forgiveness pecado that te way. tiene que doler en el corazón. The sin has to hurt in your En el heart. alma te tiene que doler. And your soul Te has tienes to que hurt. sentir avergonzado. You have to feel embarrassed. Te tienes que sentir mal delante de You Dios. have to feel bad before the Lord. Porque cada pecado que tú y yo cometemos, Because every sin that you and I commit, azotamos a nuestro Señor. we hit the Lord. Lo golpeamos, lo herimos We hurt him and y hit lo him, hacemos and hit him. hablar, And we make lo him, hacemos llorar. we make him cry. Cada que yo peco, Every time I sin, me duele el corazón. it hurts in my heart. Son pecados pequeños posiblemente, Maybe they're small sins, pero aún esos pecados a Él le duelen. but even these sins hurt him. Porque no puedo decir que no peco. Because I can't say that I Porque la don't sin. misma palabra de Dios dice Because the Word of God que says, si todos nosotros decimos que no pecamos, somos mentirosos. because if all of us say that we Y don't sin, we're hacemos liars. mentirosos al Señor And we también. make the Lord a liar. Dios quiere darte lo mejor The Lord wants to give you the best. y no nos quiere tener en caminos incorrectos. And He doesn't want to have us in incorrect paths. Dios no quiere que tú y yo nos perdamos. God doesn't want you and I to be Él lost. quiere que estemos en su presencia. He wants us to be in His presence. Pídele al Señor las bendiciones que tiene para ti. Ask the Lord for the blessings that He has Tiene for you. tantas bendiciones para ti. He has so many blessings for you. La presencia de Dios The presence of the Lord es tan agradable. is so pleasing. La presencia de Dios te da paz. The presence of God gives you peace. La presencia de Dios te da tranquilidad. The presence of God gives you tranquility. La presencia de Dios te abre tus ojos. The presence of the Lord opens your eyes. La presencia de Dios te enseña a amar. The presence of the Lord Te shows you how to enseña a love perdonar. and how to forgive. Cuando Él te habla y te dice, When He speaks to you and tells you, perdona a tus padres, forgive your parents, perdona a tus hermanos, forgive your perdona siblings, a tus familiares, forgive your family perdona al members, que te agredió, forgive those who perdona al que te hirió, hurt you, and perdónalos. forgive them. Cuando Él te habla, When He speaks to you, toca tu corazón He touches your heart y te hace perdonar. and He makes you Y forgive. aún te enseña a amar a tus And enemigos, He even teaches you how to aún te love your enseña a enemies, amarlos. how to love them. Porque dime una cosa, Because no es fácil amar al que te agredió. it's not easy to love those who No hurt es you. fácil amar al que te traicionó. It's not easy to love those who No betrayed es you. fácil aquel que te robó perdonarlo. It's not easy for those who stole from you No to es forgive them. fácil. It's not easy. Aquel que te quitó tu paz, tu tranquilidad. Those who stole your tranquility. Aquel que te hizo creer que te amaba
He who made you believe that he Y loves cuando you. menos pensaste te dio la puñalada. And when you least expected it, Te dio la he espalda. took No the es back. fácil perdonarlo, It's not easy to pero sí forgive, se puede, but you can do it. porque Jesucristo perdonó. Because Jesus Y Christ si Él forgave. perdonó, And if he tú forgave, también tienes que perdonar. you too have to forgive. Pero no solo eso, But not just that. también tenemos que pedir perdón. We have to ask for forgiveness. Jesucristo no tenía que pedirnos perdón a nosotros, Jesus Christ didn't have to ask porque for Él nunca forgiveness to nos hizo us un daño. because he never harmed Pero tú us. y yo también dañamos a otras personas. But you and I also harm other Y people. tenemos que pedir perdón. And we have to ask for forgiveness. Tenemos que pedir perdón. We have to ask for forgiveness. Por lo tanto, el Señor te dice, So the Lord is telling you, si no has perdonado a alguien, if you haven't forgiven es somebody, tiempo de que perdones, it's time for you to para que forgive. andemos en sus caminos, For us to walk on his para que path. hablemos verdad como Él, For us to speak truth para like que he did. tengamos vida y la tengamos en For abundancia, us to have life in porque abundance. es la única manera. Because it's the only El way. que esté limpio, límpiese más. He who is clean, clean yourself more. El que lo conoce, conózcalo más. He who knows him knows Si him tú y yo more. conocemos a Jesús, If you and I know hay que Christ, conocerlo más. we have to know him Hay que more. buscar más su We presencia. have to search more of his presence. Hay que buscar más su Santo Espíritu. We have to search out his Hay Holy que Spirit. sentirlo más cerca de nosotros, We have to feel him closer to porque está us. tan cerca de nosotros. Because he's so close to Pero us. ¿cuántas veces no lo sentimos? But how many times do we not ¿Y feel sabes him? por qué no lo sientes o por qué no lo siento en algunas ocasiones? And do you know why we don't feel him Porque lo sometimes? contristamos. Because we make him sad. ¿Has sentido la ausencia del Señor alguna vez? Have you ever felt the absence of the Lord? ¿Lo at has some sentido point? retirado de ti? Have you felt him separate from you? ¿Y sabes por qué es esto? Do you know why this Porque is? en algo le fallaste. Because you failed En somewhere. algo le fallé. And we failed somewhere. Es como cuando tú te portas mal con tu padre o con tu madre It's when you misbehave with your mother and father y que te dejan de hablar por unos días. and they stop talking to you for a ¿Cómo couple te days. sientes? How do you ¿Sentiste? or how did you feel back then? ¿Verdad que se siente muy mal uno? Somebody feels Yo me very bad. recuerdo. I remember. Recuerdo la ausencia de mi madre. I remember the absence of my mother. Recuerdo que a mi madre no le interesaba, I remember that my mother didn't care, ni le importaba lo que yo hacía. and she didn't care what I did, Y era triste para mí and it was sad for me que no se acordara quién era, that she didn't remember who que I no se was, acordaba que tú tenía una hija. that she didn't remember that she had a Pero, daughter. pero el carácter de Dios es muy diferente. But the character of God is different. El carácter de Dios es amor. But the character of God is love. Él He todavía, después de todo lo que le hacemos, still, after Él everything we nos do sigue to him, amando He continues y to nos love us, perdona tan and fácilmente He forgives us so cuando easily nosotros no queremos perdonar tan when we fácilmente. don't want to forgive so easily. Somos hechura de Dios a su imagen y semejanza. We are made after God's own Y image, así como Él nos hizo, and just the way that He made us, así tenemos que vivir. that's how we have to live, Con toda la identidad y la integridad with all the identity and y ese integrity diseño perfecto que Dios hizo. of that perfect design that God made. Tenemos que vivir como Él We have to live like Him, y tenemos que buscar esa vestidura sin mancha y sin arruga. and we have to search for that clothing without blemish or ¿Sabes qué? Que a stain. través de que pasen más los días, You know, as the days go by, veo que se está acabando el año I see that the year is running y out, veo que se están yendo las horas así and I see that hours are going by really y me fast, siento que me estoy acercando más a Dios, and I feel like I'm getting closer to que God. va a llegar el día que Él me va a cerrar mis ojos The day that He will make my y eyes ya no voy a estar aquí en la closed, tierra. and I won't be here on this earth, Y lo mismo te está pasando a ti. and the same thing is happening Los to you. años están corriendo The years are running, y ya pasamos ciertos años cada uno de nosotros and we passed a certain amount y of years estamos each tan and every one of cerca us, de Dios and we're so close to God, y es donde nos tenemos que preocupar and that's where we have to de worry, estar bien delante de of Dios, being right before the porque no Lord, sabemos el día ni la hora. because we don't know the day or the time Que tú y yo cerremos nuestros ojos. that you and I will close our eyes. ¿Sabes que va a ser como un sueño? You know, it'll be like a Como dream, cuando te acuestas de noche, like when you go to sleep cierras tus at ojos night and you close your eyes y te vas en un viaje, and you go on a te trip quedas dormido completamente. and you stay asleep altogether. Tenemos un relojito We have a little clock que nos hace despertar that makes us wake por up las in mañanas, the morning, pero ese relojito but that clock un día se va a apagar one day will stop ticking y ya no va a seguir moviéndose. and it won't continue to Vamos move. a partir de este mundo We will depart this y world vamos a terminar en la presencia de Él. and we will end up in His Por eso es presence. que te tienes que preocupar That's why you have to worry de tener una relación con Dios aquí en la tierra, of having a relationship with God here on porque el earth, día que tú te presentes delante de Él, because the day that you present tienes yourself que before Him, conocer su voz you will have to know His voice y tienes que mirarlo and you have to see Him cara a cara, face to face, de su mirada, de tu mirada, His sight, His eyes, y decirle: Espíritu Santo, and say, Holy Spirit, Señor Jesucristo, Lord Jesus Christ, Padre, aquí estoy. Father, here I am. Aquí estoy, Señor. Here I am, Lord.
El Señor te va a decir, and the Lord will tell you, bienvenida, bienvenido, welcome. ya te estaba esperando, I was waiting for you. ya te estaba esperando. I was waiting for you. Pasa, Come through. en lo poco fuiste fiel, And the little you were en loyal, lo mucho yo te voy a poner. and I will place you in great Y vas places. a regocijarte, And you will rejoice, y te vas a llenar de felicidad, de gozo. and you will fill with Y te happiness vas a dar and cuenta que joy. todo lo que hiciste en la tierra no fue en vano. And you will notice that everything Porque you did todo on lo que earth tú wasn't hagas in en la vain. tierra Because everything you do here on está earth escrito en el libro de tu vida. is written in the book of life. Toda la obediencia que tú tengas hacia Dios, Every obedience that you have Él towards se va a God, agradar, He will be pleased with. Él va a estar contento He will be happy. y te va a poner tan cerca de Él And He will place you so close to Him que vas a darte cuenta that you will notice que no fue en vano, that it was not in que vain. sí batallaste, That yes, you battled. probablemente sufriste You probably para suffered poder perdonar a esa persona to be able to forgive que te that afectó y person te hizo tanto daño. that affected you and Porque caused si so se much damage. sufre, Because it does, Sí you que do duele suffer. a uno su corazón, It does hurt in your heart, pero sí podemos, but we can do it por el bien tuyo, for your good por el bien mío. and for my own good. Es necesario It's que necessary perdonemos, for us to que forgive. perdonemos. For us to forgive. Tenemos que estar apartados para Dios. We have to be separate for God. Intentar reconocer We have to recognize que necesitamos andar en sus caminos, that we need to be in His path, tomando la identidad, taking our identity, tomando ese diseño que Él hizo. taking that design that He made. Quiero que vayamos a Efesios 2:10. Let's go to Ephesians 2:10. Mira lo que dice la palabra de Dios. Look at what the Word of God says. Pues somos hechura suya criados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. For we are His workmanship, created in Christ Jesus for good works, which God prepared beforehand that we should walk in them. Somos hechuras de Él. We are creations of His. Él nos crió He created us, y nos crió en Cristo Jesús para las buenas obras. and He created us in Jesus Christ Tú for y the good tú y yo works. ya no podemos andar en las cosas malas. You and I cannot be in bad things. Nos está mandando el Señor The Lord is sending us a hacer cosas to buenas. do good things. Tú y yo sabemos hacer el bien. You and I know how to do Y good, se cuenta como pecado si no lo and haces. it counts as sin if we don't do Si it. sabiendo hacer el bien tú y yo no lo hacemos, If knowing how to do good and we don't do it, Dios nos va a contar como pecado esto. God will count it as a sin. Por lo tanto te digo, So I tell you, empieza a hacer la obra de Dios. start doing the good works of God. Esa obra que te manda a hacer. That work, those good works that He sends you to do. Y no mires a quién. Do good and Tú don't care solamente who ve to y do it. hazlo. Just go and do it. Te paguen bien o te paguen mal. If they repay you bad or Tú ve good, y haz el bien. just go and do the good. Tú ve y haz lo que Dios te manda a Just hacer. go and do whatever the Lord sends you to do. Vayamos allá a Romanos 6:1. Let's go to Romans 6:1. Dice en Romanos 6:1, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera en el 2, porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Amén. What shall we say then? Are we to continue to sin and that grace may abound? By no means. How can we who died in sin still live in it? Nosotros ya tenemos que saber que ya hemos muerto al pecado. We have to know that we already died to sin. Ya no podemos andar We pecando. cannot be sinning. Ya no podemos ser como éramos We antes. can't be the way that we used to. Tenemos que ir de gloria en gloria y de victoria en We victoria. have to be from glory in glory to victory Tenemos que in dar victory. testimonio que verdaderamente andamos en el camino, We have to give testimony that we're truly en la walking that verdad y en la path, vida, and that truth con and life Jesucristo, with Jesus Christ. con Jesucristo. With Jesus Christ. Imagínate andar en el camino de Jesús. Imagine being in the path of Jesus. No andas sola, no andas solo. You're not walking by yourself. Andamos con Jesús. We're walking with Jesus. Andamos en su verdad. We are walking in His Porque tú truth. y yo estamos buscando la vida. Because you and I are searching La for the vida life. no aquí en la tierra. Not the life here on La earth. vida eterna en su reino. The eternal life in En His su kingdom. reino. In His Porque kingdom. queremos vivir eternamente con Él. Because we want to live Y eternally with vamos Him. a esforzarnos. And we're going to put in effort. Y le vamos a batallar, sí. And we're going to Porque battle, va a yes. haber alguien que te va a tratar de interrumpir, Because there's going to be somebody who's going to try to de interrupt molestar, and bother you de confundir and confuse y de you desviarte de ese camino. and to derail you from that Por path. eso es que Dios dice que el camino
de Él es muy angosto. That's why God says that His path is Porque very aún los narrow. escogidos, la palabra de Dios dice, Because even the chosen ones, the ones that pueden God ser says, engañados. can be fooled. Tú y yo podemos ser engañados. You and I can be fooled. Hay muchas iglesias There's many que churches se llaman cristianos that call themselves y Christians, desafortunadamente and unfortunately, el que les predica the one that les preaches está engañando is fooling y them les está llevando and is al taking them camino ancho, to the wide donde no path, les enseña where they don't teach them el arrepentimiento, repentance, donde no les and enseña they're not taught el santificarse, how to sanctify themselves, donde no les enseña where they don't teach them el pedir perdón how to ask for y el forgiveness perdonar. and how to forgive. Solamente les They enseña only teach them una palabra, word, pero no la ponen por obra. they teach them Y the esto word, but está they don't put it ocurriendo into en action. tantos And lugares. this is happening in so Y many por cuando a la places. carne le gusta el pecado And since the flesh likes the y no sin, les gusta que les llamen la and atención, they don't like being porque disciplined es incómodo en la carne, because it's uncomfortable in cuando your se le flesh, llama la atención, when you're disciplined, cuando se le reprende, when you're rebuked, prefieren donde no les mueven todo el pecado. they rather be somewhere where they don't Prefieren move estar their en whole esos sin. They lugares rather be in those sin darse places cuenta without que noticing es mejor donde realmente te están enseñando a santificar. that it's better for those places where they're Que es teaching you how to mejor be estar sanctified, donde te están enseñando cómo arrepentirte. where they're teaching you how to repent, Porque te estamos preparando because we're preparing you para que vayas hasta el reino de for you to Dios. make it all the way to the Nos kingdom of God. estamos preparando We're preparing como ourselves la novia sin mancha y sin like arrugar. the bride without blemish Nos or estamos stain. preparando We're preparing para ourselves sentirnos que tenemos un lugar en el reino de Dios. for us to feel like we have a place Para in the saber kingdom que of God, andamos en sus caminos, to know that we're walking in en His su path verdad and His y sentir truth, que vamos a llegar and to know that a vivir eternamente con Él. we will make it eternally with A Him, vivir eternamente con Él. to live eternally with Him. Pónganse de pie. Please stand. Ya sabemos tú y yo que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. You and I know that Jesus Christ is the way, the life, the truth, and the Si life. hay algo en tu corazón If there's something in your heart que te ha afectado, that has affected you, que te ha desviado de ese that camino, has derailed you from that path, que te ha hecho creer que no puedes tener una relación con that Dios, has made you believe you can't have a relationship with que God, te hace creer because it makes you believe que no tienes derechos, that you don't have rights, que no tienes un lugar that you don't have a en place el reino de in Dios, the kingdom of God, donde te han engañado, where they have fooled you, que no debes de pedir perdón y no debes de perdonar, that you shouldn't ask for forgiveness and you que shouldn't no debes forgive, ser liberada de una área o de otra, that you shouldn't be liberated in one donde area te or han another, enseñado que Dios ya pagó por tu pecado. where they have taught you that Sí, the Lord already paid for your efectivamente. sin. True, He has. Efectivamente, ya pagó por tu pecado y el He mío. has paid for your sin and Pero ¿qué hay de todos los pecados que hemos cometido? but what is there of Los all the pecados sins que that we commit cometemos after that? diariamente The sins that we commit daily. es pecado It's sin desobedecerle a Dios. to disobey the Lord. Es pecado It's sin no hacer lo que Él te manda hacer. not to do what He sends you to Es do. pecado no hablarle a tus vecinos. It's sin to not talk to your Es next pecado neighbors. no hablarle a tus hijos. It's a sin to not speak to Es your pecado children. no perdonar a aquel que te hirió, a aquella que te hirió. It's a sin to not forgive those who hurt you. Es pecado estarte acordando del daño que se te ha hecho. It's a sin to be reminded Porque te estás of the harm afectando that a was ti done to you misma, a ti mismo. because you're affecting Es yourself. pecado no amarte. It's a sin to not love yourself. Aquel que no se ama Those who do not love themselves sigue pecando. continues to sin. Aquel que no se ama, Those who do not no love themselves, perdona. they don't forgive. aquel que no se ama, Those who do not no love ama a themselves, su prójimo. they don't love their Y si neighbor. no amas a tu prójimo, And if you don't love no your te neighbor, amas a ti misma o a ti you mismo, don't love yourself, es que no amas a Dios. and you don't love Y si God. no amamos a Dios, And if we don't love God, entonces ¿a quién amamos? then who do we love? Entonces ¿a dónde vamos a ir? And where will we end up at? No hay que engañarnos. Let's not fool ourselves. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Jesus Christ is the way, the No truth, and the tenemos por life. qué engañarnos, We cannot fool ni ourselves mucho menos dejarnos engañar por and nadie. not let ourselves be fooled No te either. dejes engañar. Do not let yourself be No fooled. permitas que el diablo te interrumpa. Do not allow the devil to Tener una interrupt you. relación con Dios. To have a relationship with Tener God. una comunicación con Dios. To have a communication with Cuando God. tú hablas con Dios, When you speak with God, antes de que tú le pidas algo, before you ask Him for Él ya anything, sabe que necesitas. He already knows that you Él need ya it. lo sabe, He already knows. porque Él te mira todos los días. Because He sees you every Él day. es un Dios omnipotente. He is a God who Él es un Dios omnisciente He is y omnipresente. Habrá algo que Dios no te pueda dar.
Is there something that the Lord ¿Por qué cannot give buscas you? otras cosas del mundo? Why do you search things of ¿Por this qué world? se buscan las cosas del mundo? Why do we search out things of this ¿Por qué world? buscas consuelo en otra cosa? Why do you search for Yo le comfort in decía a other esta things? mujer, I told this ¿por woman, qué buscas el amor en un hombre? why do you search for love in a Mira lo que man? te hizo ese amante que tuviste. Look at what that man did to you. Vas a buscar otro, le dije. You will search for another Antes one de buscar a Dios, before you search out God, antes de amar a Dios por sobre todas las before cosas. loving God above all Ese es things. el mandamiento primero que Dios ha dado. That is the first commandment that the ¿Y Lord cuántas gave. mujeres y hombres And how many men and prefieren women buscar el amor en un hombre, en una mujer, rather search for love in a man or a sin woman buscar primeramente el amor de Dios? without searching first the love of God? El no buscar el amor de Dios primeramente Without searching the love of God es first, pecado, it's a sin. porque viene el egoísmo, Because selfishness comes viene in. el trauma a tu vida, The trauma comes to your life. viene la soledad, Loneliness comes. viene el no amarte a ti mismo. And not loving yourself. Es necesario que te ames. It's necessary for you to love yourself. ¿Te amas realmente? Do you truly love yourself? Si tú te amas, If you love yourself, eso quiere decir que amas a Dios. that means you love God. Y si lo amas realmente, And if you love Him truly, cuando amamos queremos estar todo el día con ese amado. when we love somebody, we want to be with that person day in and Queremos day estar out. hablando con Él. We want to be talking to No Him. queremos que se aparte de And we don't want nosotros. Him to separate from us. Hay From algo us. que se siente tan grande y tan poderoso There's something that feels so powerful and so large cuando amamos a Dios. when we love God. Tienes que experimentar ese amor. You have to experiment that love. Tienes que conectarte con ese You amor. have to connect yourself with that Cuando tú love. te conectes con Él, When you connect with Him, tu vida va a cambiar. your life will change. Ya no vas a pensar de la misma You manera. will not think the same way. Ya no vas a buscar nada. You will not search for Porque anything todo va a llegar por because añadidura. everything will be added onto Vas a you. amar a tu enemigo You will love your y enemy vas a comprender and you will understand que todo el daño que te hizo that all the damage that He caused es porque no se ama is because He didn't love Himself y no ama a tu Dios. and He doesn't love your No God. lo ama He doesn't love porque you aquel que ama, because He who loves Him ama a su hermana, loves their brother or ama a su sister hermano, and love ama a su prójimo. they love their neighbor. El amor, The love, ese amor que rompe multitud de pecados, that love that breaks multitudes ese of amor que sin, limpia y that purifica, love that cleans and ese amor que purifies, sana el alma, that love that heals the el soul, amor eterno, that eternal love, el amor con el que te hizo Jesús, the love that Jesus a Christ made su you with imagen y semejanza. after His own image. Dale las cargas, Give your burdens to Him, esas cargas que están en tu corazón, those burdens that are in your heart. dáselas a Jesús. Give them to Jesus. No hay nadie más There's nobody else que te pueda that ayudar. can help you. Solo Él, mi hija. Just Him. Solo Él, mi amor. Just Him. Suelta esas cargas. Let go of those burdens.